Aquí estamos una vez más, aquí estamos, hermanos, agradecidos con el Señor y bueno, vamos a iniciar nuestra segunda enseñanza, la serie Antes de la Cruz, el tema número 2, y este tema lo hemos titulado El anuncio de su sufrimiento. El anuncio de su sufrimiento. Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 17. Mateo capítulo 20, versículo 17. Dice la palabra del Señor: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Padre, te doy muchas gracias una vez más por esta oportunidad, Señor, esta oportunidad que me das de poder una vez más, Señor, compartir tu palabra. Señor, yo oro por tu respaldo, Señor. Señor, tu palabra, Señor, sin tu respaldo es solamente, Señor, una homilía, Señor, sin ton ni son. Pero tu palabra respaldada por tu Santo Espíritu, Señor, es el poder de Dios para salvación. Por eso yo oro, Padre, que tu poder, Señor, sea derramado en nuestros oídos en este momento. Que podamos entender, Señor, estas enseñanzas, Padre. Oh, Señor, y quizás mis hermanos digan: ¿qué trae el pastor? Anda en un viaje. No, Señor. Lo único que traigo es lo mismo, Señor. Bueno, no me puedo comparar a ti, pero esa desesperación, Señor, confiando en ti, que podamos entender, Señor, que podamos entender la importancia de ser tus discípulos. Pero, Señor, no en mis fuerzas, porque confío en el poder de tu palabra. Por eso oro, Señor, por estos corazones que están aquí, que puedan palpitar así como tu corazón estaba palpitando en esos momentos, que podamos absorber como esa esponja seca el agua de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder amamantarnos de la leche espiritual no adulterada, Padre. Háblanos, porque necesitamos tu palabra. En nombre de Jesús, amén. El anuncio de su sufrimiento. Miren, Jesús les anuncia a los discípulos por tercera vez que iba a ser sacrificado. Esta era la última vez que Jesús haría esta declaración. Y esta declaración está rodeada de enseñanzas que iban a impactar el corazón de sus discípulos. Y sin duda, el de nosotros también. ¿Cuáles eran las enseñanzas que Jesús finalmente, antes de su muerte, quería dejar plasmada en los corazones de sus seguidores? Y esto es precisamente lo que vamos a seguir aprendiendo. Entonces, miren, Jesús sigue, antes de llegar, ¿verdad?, a nuestros textos que vamos a estudiar, sigue con la misma línea de quienes heredarán el reino de los cielos. Pero ahora, del ejemplo de los niños, después de hablar de ese ejemplo, habla acerca de una actitud que deberían de tener sus seguidores. ¿Cuál sería? Veamos los últimos versículos del capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2. Bueno, no es capítulo, bueno, yo lo puse aquí, pero es el capítulo anterior, es decir, Mateo 19, 22. Mateo 19, 22, vamos a ver esto. ¿Ok? Para poder agarrarle aquí. Miren, dice: oyendo el joven esta palabra, ya lo estudiamos, pero quiero que entendamos esto. Se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la reencarnación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán los postreros, y postreros primeros. ¿Ok? Ahora, este es en el capítulo anterior. Ahora en el 20, vamos a ver en el 21. Vamos a leer esto. En el capítulo 20, versículo 1, dice así: los obreros de la viña, ¿verdad? Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie os ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca, los últimos, por así decirlo, la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Póngame atención a lo que dice aquí. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros. ¿Se acuerda de esta palabra? Y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Aquí Jesús lo que quiso enseñar fue que aquel joven no estuvo dispuesto a renunciar a sus riquezas. Y cuando los discípulos le dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, Jesús les contesta que aquellos que dejan todo por Jesús recibirán recompensa. En el caso de los 12 discípulos, pónganme atención, en el caso de ellos, ¿verdad? 12 tronos iban a estar para ellos para juzgar. Y la vida eterna en el caso de todos los demás. En la siguiente parábola, Jesús sigue este pensamiento, escuchen, para reconfortar el corazón de sus discípulos, de esa actitud que Él quiere que sus seguidores tengan, que podamos tener. Y contó que algunos se creían merecedores y eran arrogantes, y otros eran agradecidos por lo que recibían. Así Jesús les enseñaba que Jesús quiere a sus seguidores libres de envidia, con un corazón agradecido. Para amarrar todo, hasta aquí, los fariseos se creían los únicos merecedores del reino de Dios, por ser descendientes de Abraham y pertenecientes a un grupo religioso de nombre. Mientras que los discípulos de Jesús solo eran pescadores.
que según a ellos nadie los quería, pero Jesús sí los quería. Y Jesús quería que sus seguidores tuvieran un corazón como los niños, ya lo vimos. Los que perdonan, los que no son avaros, los que dejan todo por seguir a Jesús. Los que estén libres de envidia, los que no se crean merecedores de nada y estén agradecidos. Estas actitudes son las que Jesús quería que sus seguidores nunca olvidaran. Y escúcheme, Él sigue queriendo que sus seguidores nunca nos olvidemos de estas actitudes, para que podamos practicarlas. Y son estas las que nosotros debemos de tener ahora. Entendiendo esto, vamos a pasar entonces a nuestro estudio. Esta enseñanza, ¿verdad?, se llama el anuncio de su sufrimiento. Y vamos a ver el anuncio como primer punto para preparar el corazón de sus discípulos. Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús una vez más quería que sus discípulos entendieran una parte muy importante de ser discípulo, y que entendieran que cuando alguien, número uno, ama a Dios, le obedece. En la parábola del joven rico, Jesús habla acerca de que aquellos que dejen todo, que se entreguen, que obedezcan a Dios, serán recompensados. ¿Quién mejor que Él poniendo el ejemplo? Jesús y su Padre son unos. Jesús ama al Padre y el Padre ama a Jesús. Entonces Jesús iba a ofrecer en sacrificio, Él se iba a ofrecer en sacrificio por obediencia al Padre y amor a los habitantes del mundo. Número 2, la otra intención que tenía Jesús de anunciar esta verdad bíblica era para que ellos recordaran esta palabra cuando se cumpliera y no perdieran la fe y entendieran que Jesús era el Mesías. Miren, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 22. Y antes de que llegue ahí, miren, hermano, a veces nosotros decimos: no, es que eso es en el tiempo de Jesús. Miren, hermanos, los tiempos, las costumbres pueden cambiar, y de hecho cambian, pero lo que no cambia, hermanos, es la enseñanza. Jesús sigue queriendo que podamos tener ese mismo estándar. Eso no cambia, hermano. La enseñanza no cambia. Puede cambiar la vestimenta, puede cambiar muchas palabras, pero la enseñanza no cambia. Y hasta aquí, hermanos, yo te pregunto: ¿cuánto has dejado por seguir a Jesús? En verdad, ¿cuánto has dejado por seguir a Jesús? Y hermano, la próxima vez que ores, y espero que sea ahora o mañana, no para el año que viene, hermano, en oración dile: Señor, a ver, examina mi corazón. Examina tu corazón, hermano, y di: Señor, verdaderamente, ¿qué he dejado por ti? Uno dice: no, pues que dejé el cigarro. Uy, pues, ¿qué favor le hiciste a Dios? Ya tenía los pulmones llenos de cáncer. Otros dicen: no, pues yo dejé la cerveza. No, pues qué favor le hiciste a Dios. Mira, ya tenía el hígado con cirrosis el Señor. Otros la jeringa, el foco, todo lo que tú quieras. Hermano, eso lo dejaste tú, ¿entiende? ¿Sí me estás entendiendo? Hermano, dejar a Jesús no es dejar un vicio. Dejar algo por Jesús no es dejar un vicio. Eso lo hacen Narcóticos Anónimos. Eso los hacen los programas de rehabilitación. Dejar algo por Jesús es algo que te duela. Es algo que te diga: ay, yo quiero hacer eso, pero tú lo vales más. Por ejemplo, tu tiempo.
Y dale, pastor, ¿qué traes? Nada, hermano. Estoy enseñando la palabra. Hermanos, ¿en serio? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué hemos dejado por Jesús? Oh, tienes una vida chévere, tienes trabajo. A gusto. Agustín Lara. ¿Estás padeciendo por Cristo? Porque estás en Canaán y ni siquiera has pasado la tierra prometida. ¿Me estás entendiendo, hermano? Quiero que podamos entender, hermano, por el amor de Dios. Dejar algo por Dios no es algo. No, es que yo antes era vivía allá en el barranco. Pues, ¿pero qué? O sea, eso era porque tú quisiste. ¿Qué has dejado por Jesús, hermano? Sinceramente, ¿qué has dejado por Jesús? ¿Se dan cuenta, hermano? A veces basamos las acciones. No, es que yo dejé el cigarro por el Señor. No. Eso lo dejas con un parche. Eso sí vale 300 pesos ahí en la farmacia. Pero te lo pones y no puedes fumar. Porque es un químico que va en contra de la nicotina. Y cuando tú le pegas no lo puedes. ¿Tú puedes dejar el cigarro con eso? ¿Sí están entendiendo esto, hermano? Quiero que entendamos, por favor. Hermano, dejar algo por Jesús es más allá, hermano, de algo que a ti te hacía daño. Tu tiempo, tus fuerzas, tus pensamientos, el obedecer la palabra, porque no es fácil obedecer, ¿verdad? Pasa una chava ahorita que ya ven que no traen ropa, o pasa un chavo que no traen ropa casi, o la traen tan entallada que pues ya se les mira todo. ¿Qué haces? Lo que tú tanto anhelabas en tu corazón, en el mundo, tocar con los Freddys o con los Solitarios, o no sé, ¿verdad? O con Metallica, como el Chuy era metalero, ¿verdad? O el Malaquías, Vicente Fernández y Ramón Ayala, el César Soda Stereo, no se me va a escapar ni uno, ¿eh? El hermano Andrés, el Coquillo Castro. Hermano, ¿sí te dan cuenta, hermano? A veces presumimos de cosas que eso no son por el Señor. Entonces ora, hermano, para que te des cuenta, hermano, en serio. Mira, estudiamos toda una serie, hermano, el cristianismo primitivo. ¿Qué hemos dejado por Jesús? La verdad, la verdad. No, pues es que mira, yo tengo que echarle 100 pesos de gasolina, tengo que venirme. Pues, también lo haces para ir a hacer otras cosas. ¿Sí te das cuenta? Hermano, lo que has dejado por Jesús es lo que te duele. ¿Ya perdonas? ¿Ya no eres envidioso? ¿Ya no eres mentiroso? ¿Ya dejas de imaginarte pecado en tu cabeza, en tu interior? ¿Ya no eres ese malicioso, maliciosa? Eso, hermano, eso. Ahora sí, como dijo el chavo, eso. Eso es lo que tenemos que dejar, amados. Gloria a Dios porque dejaste todo lo demás. Pero te digo, eso lo puede hacer otra persona. Pero lo que Dios puede hacer es en tu interior y en mi interior. Ahí cómo vamos. Ahora sí, hermanos. Juan 2:22. Jesús entonces quería recordarles, quien les dijo esta palabra para que ellos recordaran, ¿verdad? La palabra que Jesús les había dicho, ¿no? Para que no perdieran la fe y para que ellos creyeran y entendieran que Jesús era el Mesías. Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ¿qué dice ahí? Sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y luego qué dice? Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y aquí podemos también aprender la importancia de leer la palabra de Dios.
porque ella nos recordará algo en un momento de necesidad. Vamos a ver en mi punto número 2, el verdadero lugar. Diga conmigo, el verdadero lugar que debe de ocupar un discípulo. No, pues en el púlpito. ¿De veras? Bueno, vamos a ver. El verdadero lugar que debe de ocupar un discípulo. Mateo capítulo 20, versículo 20. No, mejor siga con la declaración de fe, pastor. Mateo 20, 20. Así como la vista. 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien esté preparado por mi Padre. Cuando los 10, o sea, los otros discípulos, oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos a todos, no nomás ellos dos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Diga conmigo, mas entre nosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiso el Señor enseñarles a sus discípulos con estas palabras? Bueno, hermano, lo primero que vemos es que estos discípulos, acuérdense que pues ellos estaban ahí, ¿no? Ellos escucharon que estarían en 12 tronos, pero parece que no era suficiente para ellos. Parece que no era suficiente estar en esos 12 lugares de preferencia. Ellos querían estar entre los más importantes, el segundo y el tercero, porque Jesús está en el primero. Y saben, hermanos, y Jesús, que aprovecha toda ocasión para edificar a sus seguidores, les da una enseñanza muy ricas en contenido, hermano, que un discípulo debe tener como principio en su conducta y en el servicio para Dios. Y la enseñanza es esta, hermanos. Los discípulos tienen asegurados, todos nosotros tenemos asegurados los padecimientos que conlleva el ser seguidor de Jesús. Hermano, ¿sí o no? El día sábado y domingo de reunión se le atraviesan todas las cosas. Dígame sí o no. Y va a orar, le da sueño. Va a leer la palabra, le entra un hambre, una desesperación por lavar la cocina, Entiendo. Hermano, tenemos que entender esto, hermano. ¿A poco crees que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados porque tú le dijiste que eras cristiano? Que es que no, ya no, déjalo, vámonos con otro. Hermano, le declaraste la guerra. Escúcheme, al segundo ser más poderoso. ¿Por qué crees entonces que vienen tantos problemas a tu vida? Entonces, miren, los padecimientos, hermanos, el negarnos a nosotros mismos, es parte del paquete, entiendan.
tenemos asegurados, hermanos. Esto, ser seguidor de Jesús, son los padecimientos. En este caso, Jesús hablaba de la persecución y hablaba de la muerte de ellos, de los 12 discípulos. Miren, solamente una persona no murió de una manera atroz, pero los 11 fueron martirizados por seguir a Jesús. Entonces Jesús les dice: ese lugar de honor que ustedes quieren, solo Dios lo tiene reservado para el que Él quiere. Bueno, eso quiere decir que sí, alguien ocupará ese lugar. Pero lo que Jesús quería que supieran es que iban a padecer. Jesús quiso que entendieran, y eso tenemos que entenderlo, que nosotros, los seguidores de Él, vamos a padecer. Pero escúchame, hermano, nuestros padecimientos es porque tenemos flojera no venir a la iglesia. Nuestros padecimientos son porque no queremos levantarnos a orar. Hermano, esos son padecimientos. Hermano, los cristianos tenían que esconderse. Los cristianos vivían así, escondidos, con temor, escuchando que llegaran los romanos a sacarlos arrastrados de las greñas para llevarlos a morir. Había guardias en diferentes puntos de la ciudad donde les pedían las identificaciones, de dónde venían, si ya sabían que eran judíos. Les preguntaban: ¿quién es el Señor? Si ellos decían que Jesús es el Señor, se morían, porque tenían que decir que César era el Curios. Estaban escondidos, no vivían como los demás. Los denunciaban, vivían con temor. Hermano, en serio. Y tú no puedes llegar a la reunión a las 6 de la tarde, hermano. Tú no puedes llegar a la reunión a las 10 de la mañana el domingo. No podemos cumplir con el plan de lectura. Hermanos, ¿se dan cuenta, hermanos? Yo, aún siendo lo que el Señor me ha permitido ser, ni me atrevo a levantar los ojos, hermanos, al cielo, de la vergüenza que me da. De lo poco que tenemos el valor del cristianismo verdadero, hermano. Hermano, ahorita no tenemos padecimientos, hermano, más que nuestra mente. Una que otra cosita que de repente, ¿verdad? Pero hermanos, estamos rayados, hermano. Oye, hermano, yo aunque viva allá por donde decía mi abuela, decía que vivía allá por la pierna izquierda del diablo, decía mi nana, ¿verdad? Aún así, hermano, yo puedo agarrar el vacilón ahí, o sea, el camión, ¿verdad? El ruta 9, tarda 1 hora en llegar, pero me deja aquí en la esquina, voy sentado en el camión, a gusto. Gracias a Dios tenemos carros, le echo la gasolina y llego a gusto, acompañado de mi amada familia. ¿Saben qué hacían los cristianos? ¿Saben lo que hacía nuestro Señor, hermano? Caminar y caminar y caminar. Ellos no tenían un carruaje. Jesús no tenía caballos pura sangre. De hecho, mañana vamos a aprender. Jesús entró en un pollino. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Por favor, quiero que abramos, que el Espíritu Santo nos destape. No estamos padeciendo, hermano, estamos viviendo bien a gusto. Y no quiere decir, hermano, que vengas con la cara así como de, ¿verdad? De Walking Dead. No. Pero, hermano, que valoremos, hermano. Valoremos. Miren, hermano, el tiempo de la tribulación. Se va a asomar un poco lo que había pasado a los cristianos. Pero el día llegará, hermanos. El día llegará. Entonces, Jesús
Quería que sus seguidores entendiéramos que tenemos que padecer. Pues, ¿qué esperabas? ¿Querías una rosa en cada oreja y que te vistieran de púrpura? ¿O qué esperabas, hermano? Hermano, tenemos que luchar en nuestra vida cristiana, hermano. Por favor, entiéndeme. Abre los ojos. No, y que tu familiar no te quiere. ¿Y qué querías? Que le dijeras que eres cristiano. Ay, ya llegó el Papa Benedicto, pásele usted. No, se van a voltear en contra de usted, en contra de mí. A mí me dicen el profeta del mal y no me hablan familiares. Y no estoy diciendo, ay, que tengo una estrella por eso. No. Pero, hermano, no se espante de eso. Espántese cuando lo inviten cada fin de semana a una fiesta. Si usted no es un aguafiestas en la fiesta, ahí espántese, porque a lo mejor es uno de ellos. Al cristiano ni lo invitan, hermano, en serio, porque sabe que va a estar ahí con su cara de toronja a medio cocer. No, pero quiere ir a fiestas el cristiano cada sábado, pues. A gusto la fiesta. Hermano, open your eyes. Abra los ojos, hermano, por favor, entienda. Estamos en los últimos tiempos. Deje de jugar. Jesús, hermano, quería que entendieran. ¿Y saben qué pasó? Díganme, contéstenme, por favor. ¿Jesús les echó mentiras a los discípulos o qué les pasó? ¿Los mataron, sí o no? ¿Sí o no? Jesús quería que supieran que iban a padecer, pero en cambio, de la ambiciosa propuesta de estos discípulos, Jesús les ofrece y les dice, ¿cuál es el verdadero lugar? Y eso quiero que usted y yo entendamos en esta noche, hermano. ¿Cuál es el verdadero lugar que debe de ocupar un discípulo? Y hermanos, debemos de tenerlo grabado en nuestro corazón. Jesús les dice, el verdadero lugar que debe de ocupar un discípulo es el del servidor. Ese es el lugar que está disponible. ¿Sabes cuál es nuestro lugar a ocupar según Jesús? Es el de servir a los demás. Y Jesús pregunta, tenemos que entender, ¿lo toman o lo dejan? Porque no hay otro, hermano. ¿Quieres un lugar de honor, de privilegio? Donde seas visto, vete a un club social o vete a la política. Pero si quieres ser un seguidor de Jesús, la vacante es ser servidor. Es servir a los demás. Más o menos, ¿de qué manera? Bueno, más o menos como Jesús, que se humilló a servir al mundo. Y Pablo lo expresa mejor cuando dijo esto. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Entiendan que esas enseñanzas son de la pasión, hermano. No empiezan así como que, ay, que traía el pastor tan chamucado. No. Estos días, hermano, de Jesús estaba descargando todo para que deje de andar mirando otras enseñanzas entre semana. Vuélvalas a escuchar, hermano, aunque le duela. Vuélvalas a escuchar, porque eso tiene que quedar impregnado en su corazón. ¿Sabía usted, hermano, antes de que llegue ahí, ya que llegue ahí, que servir a los demás es venir a la reunión? Esa es parte del servicio. Pero venir a tiempo es parte del servicio, hermanos. Vamos a Filipenses porque luego me prendo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿De quién? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por favor, entienda esto, hermano. Si el eterno Hijo de Dios se humilló tomando nuestra humanidad, lejos de su reino, en vez de recibir honor y gloria junto al Padre, vino a padecer cansancio, sed, hambre, humillaciones de los hombres. Esto sí es humillación. Un ejemplo nada más muy burdo. Es como si nosotros nos convirtiéramos al insecto más desagradable, aún 1000 veces más humillante, más o menos, para que nos demos una idea del significado de que Jesús se humilló. Entonces, hermanos, si Jesús, nuestro Salvador y Señor, lo hizo, sus discípulos deben imitarle, hermano. Debemos de imitarle. Debemos de imitarle. Entonces esta gran lección que identifica a un discípulo de Jesús es el de ser servidor de todos, de los demás. Hermanos, aquellos que no quieren servir a los demás no son discípulos, son espectadores que quieren ser servidos. Entonces, amado hermano, el lugar que todo discípulo debe de ocupar es el de ser servidor. Y sabe, hermanos, esta palabra de servidor es diáconos. Y su significado es el que hace mandados. En serio, ese es el significado original. Es el traidor en un lenguaje mexicano, ¿verdad? El tráeme esto, el tráeme lo otro. Ese es nuestro verdadero lugar, hermanos. Y Jesús aún nos dice, ¿lo tomas o lo dejas? Es más, ¿quieres darte cuenta de quién es un discípulo? Mira su servicio, hermano. Mira su servicio. Un servidor de la iglesia, hermano. Escúchenme, por favor, los servidores. Un servidor de la iglesia, tenemos que estar aquí a tiempo, sirviendo a los demás. Ya cuando somos servidores, hermano, y mañana vamos a tener una junta con los servidores, para que no le vaya a doler la cabeza y no venga. Ya cuando eres un servidor, hermano, se acabaron las tortillas de harina, entiéndeme. Ya pasaste por la etapa que estuviste sentado. Ahora te toca servir, hermano. Ahora te toca venir a servir a los demás. Estar aquí atento. No al pastor, al servicio a Jesús. Por eso se pasa un tiempo, hermano, que usted está sentadito. Ay, no, es que yo no puedo estar sentado. Yo quiero servir. Pero cuando te ponen a servir, no sirves, hermano. ¿Me entiendes? Sí estamos entendiendo. Sé que es algo fuerte, pero quiero que me captes la idea. El servidor debe de estar aquí, hermano, sin que le sacaron la muela. Claro, hermano, estamos en este mundo, ¿no? Sabemos que se nos van a atravesar cosas. Y tampoco quiero que estén así como si el pastor es Hitler. No, hermano. Escúcheme, no. Pero yo quiero que usted entienda su lugar. No ante mí, no ante la iglesia. Ante Jesús. Mira, hermano, si usted se ha comprometido con Dios a servir y usted es sincero, Dios va a acomodar todas las cosas, hermano, para que usted cumpla con su servicio a Dios, cuando Él sea prioridad en su vida. Un servidor, hermano, es aquel que deja todo por servir a Jesús. ¿Lo tomas o lo dejas, hermano? Porque Jesús está llamando a servidores. Jesús está llamando a discípulos. Es más, un servidor que no sirve no es un servidor. Aquellos que dicen, no, yo no, yo mando. Esos no son servidores. No son discípulos.
Esta es una gran lección, hermanos, que debemos de aprender y jamás dejar de ser servidores. Número 3, el servicio y la compasión del Señor. Mateo capítulo 20, versículo 29. Mateo 20, 29. Dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quiso enseñar aquí Jesús? Bueno, en primer lugar, estas exclamaciones eran una declaración y confirmación de quién era Jesús. Y ellos confirmaron y declararon que Jesús era el Hijo de David, el Mesías, el que había de venir. Esta es una declaración teológica de Jesús como Mesías, como el Cristo, como el ungido. ¿Pero por qué? Bueno, porque nadie puede hacer milagros sino solo Dios. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 4, versículo 16, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 16. El Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16. Leamos ahí, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y qué dice? Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué vemos aquí? Bueno, una declaración del Mesías. Y una parte dice: a dar vista a los ciegos. Y estos ciegos, al confiar en Jesús, que Él podía darles vista, estaban reconociendo que era el Mesías que podía dar vista a los ciegos. Este es el primer aspecto que podemos aprender aquí, una declaración del Jesús como Mesías. Pero hay una segunda enseñanza que Jesús quiso que aprendieran sus discípulos y que aprendiéramos nosotros. En segundo lugar, Jesús nos quiso enseñar un principio muy importante, como a continuación de los que antes hemos aprendido acerca del servicio. Mateo 20, 32, por favor, lea conmigo. Mateo 20, 32 dice: y deteniéndose, Jesús los llamó. O sea, cuando los ciegos estaban gritándole, Jesús los llamó y les dijo, fíjense esta palabra: ¿qué queréis que os haga? Ellos le respondieron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que Él vino para servir? Veamos este otro ejemplo. ¿Y cuál es, hermano? Pues el de servir, amados. Jesús les dijo estas palabras: ¿qué quieren que os haga? ¿Se imaginan, hermano? El Rey del universo en servicio al hombre. Jesús dijo esto: ¿qué quieren que haga por ustedes? Hermano, esta es una actitud de servicio continuo. Y ellos contestaron: queremos ver. Y vemos que Jesús les tocó y recibieron la vista. Es decir, les sirvió. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Un tema principal. ¿Cuál es el tema principal de todo esto, hermanos? Si somos observadores,
que Jesús quiso enseñar es el de servir a los demás. Jesús no solo dijo, deben de servir, y ya como muchas veces, así como nosotros decimos, debes de hacer esto, pero nosotros no lo hacemos. Jesús no. Jesús dijo, deben de ser servidores, pero mírenme a mí, aprendan de mí. Jesús es un verdadero líder, aquel que sirve, aquel que con su ejemplo guía a los demás. Guió a sus discípulos, aprendieron de Jesús por su ejemplo. Hermano, nosotros debemos de aprender de Jesús por su ejemplo. Entonces Jesús quiso y recalca este punto. Para Jesús, una de sus últimas enseñanzas antes de la cruz era que sus discípulos aprendieran acerca del servicio. Es muy importante notar que uno de sus últimos temas fue el servir, amados. Es tan importante entender esto. De hecho, en la cruz Él sirvió. Y a poco díganme que estuvo muy chévere. Andaba allá en el Playa del Carmen, el Señor. Hermano, fue destrozado en servicio como olor fragante ante el Padre. Jesús quiere que aprendamos, hermanos, esto, para que sea parte de nosotros esta actitud cristiana del servicio. Servir a los demás. Hermano, a veces, como se los he dicho, se acaba la reunión, usted sale casi tumba al hermano a la puerta. Digo, todos tenemos problemas, ¿no? Pero hermano, sirva a los demás, una sonrisa. No, es que tú no sabes cómo me va. Pues ¿cómo vives, hermano? No, pues que todo me sale mal. ¿Cómo vives? ¿Horas? No, pues cuando me enfermo. No, pues óyeme. ¿Es la Biblia así? Pues aquí cuando la narran, pues. ¿Caminas la Biblia? No, es que es tan difícil. Entonces, muchos hermanos, tristemente, no valoran, hermano. Y se lo digo no porque sea yo, ¿verdad? No valoran, hermano, el esfuerzo de horas de oración, de horas de estudio, de intimidad, de temor al Señor. Señor, ¿qué voy a decir? No quiero decir algo que no sea. Ustedes no saben el trabajo de la predicación. Algún día lo van a saber. Los que ya predican ya lo saben. Y ese día, como dijo Cantinflas, abajo el telón, se nos cayó todo. Porque veníamos bien así, bien a gusto, a ver la puerta, a sentarnos, a que me alimenten. Y ese es nuestro trabajo, lo hacemos con gusto. Pero hermanos, muchos ni atención ponen. Están mirando la hora, están en el celular. Están pensando en otras cosas. Yo se los digo, pues me tocó, ni modo. Oran, hermanos, por el ministro. Ustedes oran verdaderamente para que Dios lo guíe, lo guarde, para que Dios proteja su vida, para que pueda tener una mente limpia, clara, para que lo libre de la amargura, para que lo libre de muchas cosas que nosotros no somos superhéroes. Si usted practica eso, hermano, cuando usted venga y se siente aquí, usted va a valorar el sermón. ¿Sabe por qué? Porque usted va a sentirse partícipe de esta palabra. ¿Por qué? Porque usted estuvo orando en la semana, Padre. No oren por específicamente, usted ore o por como usted quiera. Padre, dale palabra al servidor de esta semana. Dale palabra, ustedes ya saben, ¿verdad? Entre semana me toca a mí, el último día del mes a los hermanos. Padre, por favor, oramos por los ministros, Señor. Dale tu palabra, líbralo, Señor, de cosas personales, que sea tu palabra. Mira, tu iglesia, te necesitamos. ¿Está usted, hermano, orando? Esa es su labor, hermano, como cristiano. Entendamos esta parte, hermano, del servicio. Hermano, otros, digo, a lo mejor más cercanos. Muchos tristemente vienen porque les hablan. Otros vienen porque el pastor no les da permiso de faltar. Hermano, ¿yo qué, hermano? Yo solo soy un hombre.
Dios los guarde de ser idólatras, porque el Señor no va a querer idólatras allá. Su servicio, su asistencia no es por mí. Claro, Dios me puso como pastor, y si mira un servidor que puras de esas, pues regrésate a la fila, hermano. No porque sea malo, pero es que todavía te falta, brother. Te falta coserte un rato más. Pero eso no quiere decir que tú, no, te faltó un tiempo solamente y te vas a esperar ahí. Pero hazlo por Él. Hermano, yo se lo digo en serio, yo no valgo nada. ¿Verdad? No estoy flagelándome. Sí valgo, ¿verdad? Valgo la sangre de Jesús. Pero lo que me quiero dar a entender, en comparación de Jesús, yo no soy nada, hermano. Hágalo por Él, hermano. Yo el día de mañana me muero, ¿y qué va a hacer usted? Sírvale de todo corazón al Rey. Ponga en prioridad a Jesús, hermano. Y va a ver cómo se le van a acabar los problemas los sábados y domingos. Cuando usted se determine, hoy es sábado, hoy tengo reunión, y nada ni nadie me va a hacer, porque tengo un compromiso con mi Señor. ¿No se dieron cuenta, hermanos? Que yo puse algo ahí en el Face. No, en el grupo. Y a lo mejor usted me dijo, hombre, el pastor, ¿qué trae? Pues se traía lo que el Señor me estaba dando. Hermano, miren, servidores, hermanos de la iglesia, los días de Semana Santa es una faltadera la iglesia. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque los hermanos van a morir a sí mismos yéndose a la playa, a Puerto Peñasco, a San Felipe. Van a morir allá, están sufriendo a gusto allá. Y digo, no lo digo en un tono de amargura, escúcheme, hermano. ¿Sabe, hermano? Esos días lo necesita su iglesia, varón, varona. Juntos como iglesia celebrar al Señor. No, pero pues yo creo que quieres compartirles el evangelio en la playa a los borrachos, ¿o cómo? Escúcheme, hermano, por favor, no se mezcle con las ideas del mundo. Ay, pastor, es pecado. No. Escúcheme. Pero son días tan importantes para la cristiandad, en las que tenemos como congregación que celebrar al Rey, hermano. Pero como usted viene del mundo igual que yo, porque sí saben, ¿no? Que no tengo el ADN no nací pues con la Biblia en el hombro yo. ¿Qué hacíamos en el mundo? A ver, talk to me. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos, hermano? Pues nos íbamos a San Felipe, hombre. Nos íbamos a las playas. Eso sí, no comíamos carne, ¿no? ¿Verdad que no? Bueno, yo sí comía, era más descarado. Pero bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque eran días de vacaciones. Está bien, pues éramos del mundo. Y ahora, brother. Y ahora, hermano. ¿Qué pasa, hermano? O sea, nomás te quitaste el eslogan del mundo y te lo pusiste como cristiano, pero sigue haciendo lo mismo. Hombre, si yo le iba a pedir permiso al pastor, no le pido. Escúchame, hermano, no se lo voy a negar. ¿Saben por qué? Porque yo no lo puedo, yo no puedo, yo nomás puedo dirigir la iglesia. Pero claro que tengo que enseñarles, hermano. Son días, porque esos días te entra lo familiar, ¿verdad? ¿Sí o no? Te entra lo familiar y te agarra una desesperación. Hermano, tienes todos los días. Yo en un tiempo más, hermano, cuando ya los varones los mire un poquito mejor, voy a pedir una vacación, hermano. Nunca he salido de vacaciones. Nunca he salido de vacaciones, hermano. Así, vacaciones. Pero a lo mejor me agarro un fin de semana con mis hijos y mi esposa. Cero, nadie más. Mis hijos y mi esposa, y me voy un fin de semana. Pastor, no, también necesitamos descanso. ¿Sabe usted eso, hermano? Y es sabio hacerlo. Pero créalo, hermano, no agarraría esa fecha, hermano. Claro, tenemos enseñanza, ¿verdad? Especial, lo que sea. ¿Por qué? Porque quiero estar con todos mis hermanos, adorando al Rey, recordando lo que mi Señor hizo, y no en la playa, sino en su casa, hermano.
Conclusión. Ya se me vino la fiesta abajo. No, hermano, en serio. Yo no puedo negarles un permiso. Pero sí quiero hablarles a su corazón para que saque el mundo que trae ahí en su corazón. Ay, Señor, te dije que no me metieras en... Bueno, conclusión. Jesús quería preparar el corazón de sus discípulos, recordándoles que Él iba a padecer por obedecer a Dios, pero también que entendieran la importancia de oír la voz de Dios, porque en un momento esa palabra de que Él iba a ser muerto, iba a resucitar, iba a traer aliento en momentos difíciles. Jesús les enseñó cuál es el verdadero lugar que debe de ocupar un discípulo, y es el de servir a los demás. Y también que el discípulo entienda que va a haber padecimientos. Y por último, Jesús quería enseñarles el servicio y la compasión. Jesús, después de escuchar la declaración de unos necesitados, en específico los ciegos, que dijeron que Él era el Mesías, inmediatamente ellos necesitaban que Jesús les ayudara. Y Jesús les dice: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y la compasión del Señor, al ver la necesidad de ellos, que eran ciegos, lo llevó a servirles, haciendo un milagro a ellos, hermanos. Eso es lo que Jesús quiso enseñar, hermanos. ¿Cómo podemos aplicar eso entonces? Para poder entender nuestro lugar como discípulos, debemos de estar dispuestos a servir a los demás. Si no tenemos esta disposición, difícilmente podemos ser servidores genuinos, a los cuales Jesús use. Jesús, hermanos, en estas últimas enseñanzas habló mucho acerca del servicio. Son muy importantes, hermanos. Son muy importantes, pues nos habla de lo que Jesús quiso dejar más fresco en la mente, en el corazón de sus seguidores. El anuncio de su sufrimiento alertó el corazón de sus seguidores, llamó su atención, pero no era el punto principal, pero sí el de que aprendieran a servir, porque es el tema que domina todos estos versículos. Así que para poder acudir al llamado que Jesús hizo a sus discípulos, necesitamos entender que el discípulo debe de rendir sus derechos, es decir, declararse sin decisiones personales, únicamente obedecer a las decisiones de Dios. Hermano, escúcheme, si usted es de aquellos que dicen: yo hago lo que yo quiera. Exactamente. Pero ¿sabes lo que no vas a poder hacer? Un discípulo. Síguele haciendo lo que tú quieras. Pero si tú eres, hermano, uno que dice: ¿cómo me cuesta obedecer, hombre? Pues bienvenido al club, hermano. Bienvenido al club. Porque la obediencia cuesta. Pero es una bendición poder servir al humilde carpintero de Belén, aquel que dio todo por nosotros. Necesitamos entender, hermano, que nuestros derechos, cuando Jesús dijo: carguen su cruz cada día, se terminaron ahí. Jesús no nos obligó, hermanos, no tenemos nada que reclamarle. Declararnos sin decisiones personales es decirle: tomo mi cruz. Eso significa, hermano. Obedecer a las decisiones de Dios sin poner primero las de nosotros, ese es el rasgo de un discípulo. Porque si tú sirves nada más cuando tú quieres, eres igual que todos. Pero si tú sirves, hermanos, aunque tú no quieras, por obediencia a Dios, eres un discípulo, hermanos. Debemos de considerarnos a nosotros mismos, escúchenme, como inferiores a los demás y servirles. Pero sobre todo entender que Jesús nos ordenó
que Jesús nos ordenó que debemos de ser servidores de los demás. Que la característica que va a confirmar que somos discípulos es el de ser servidores de los demás. Oh, hermanos, ¿por qué no le decimos a Jesús, por ejemplo, Señor, quiero obedecer a lo que tú me has encomendado? Quiero ser el servidor que todos puedan ver que soy para ti, Señor. Quiero ser el servidor de todos. Quiero ser reconocido por ti y no por los demás. No quiero un lugar especial, ni aquí en la iglesia, ni en este mundo, ni siquiera en el cielo. No, Señor, solo quiero poder servirte y servir a los demás. Quiero seguir tus pisadas, Señor. No quiero olvidarme de una de tus últimas enseñanzas. Quiero hacer lo mío, Señor. Quiero hacer mía esta enseñanza, ese carácter, quiero hacerlo mío, ese sentir que hubo también en ti, Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a ser sus servidores, a ser sus discípulos y discípulos de los demás. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo no puedo compararme, ni jamás me compararía a ti. Pero al leer estas últimas enseñanzas, Padre, fue transmitido a mí, Señor, esa pasión, esa desesperación, Señor, que había en ti. Porque querías que tus discípulos entendieran algo. No querías que se quedaran así solamente. Sin duda, el rasgo en el servicio fue algo tan importante que tú querías dejar en ellos. Por eso, Padre, yo quiero pedirte que me hagas uno como ellos. Ayúdame, Señor, a renunciar a mis derechos. Oh, Padre, yo no quiero ser, Señor, como todos los demás. No quiero ser más que los demás. Solo quiero ser tu servidor. Oh, sí, Jesús. Solo quiero, Señor, ser tu servidor. No quiero nada más, Señor. Quiero agradarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Este mundo, Señor, está llenando mi vida de distracciones, Señor. Quiero cambiar la fecha donde te celebramos a ti por irme a distraerme. Quiero agregar tareas a mis días para que me deje menos tiempo de estar contigo, Señor. Tengo un hambre de salir adelante en este mundo sin recordar que solamente soy un extranjero aquí. Oh, Señor, mis pensamientos y mi corazón están haciendo una raíz tan profunda. Por eso cuando me enfermo, por eso cuando pasa algo, estoy tan desesperado por no morirme, porque estoy tan atado a este mundo. Oh, Padre, ayuda a mi corazón. Tú conoces más que nada, más que nadie. Tú sabes quién soy, Señor, en la intimidad. Tú me conoces quién soy de lunes a viernes y quién soy de sábado y domingo. Padre, por favor, yo te pido por mí, Señor. Ayúdame a ser ese servidor que no quiere Grammy, que no quiere que nadie lo adule. Ayúdame a ser, Señor, ese servidor de los demás, que no quiere un lugar en especial.
porque quiero estar a tus pies, Señor. Ese es el lugar donde yo quiero estar. Mi Dios, yo oro por los que estamos aquí. Yo sé que esta palabra a lo mejor fue dura y la manera de expresarla también, porque hay mucho aquí, Señor, hay mucho. Padre, por favor, que tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, despierte el corazón de mis hermanos, aquellos que están dormidos en sus laureles, aquellos que creen que la vida solo hay una y que hay que gozarla, aquellos que están pensando solamente en superarse, en pagar sus deudas, aquellos que podemos tener una mente tan pequeña que pensando que es trabajar para pagar deudas es todo lo que tenemos que hacer. Oro por aquellos que se han enfriado por la terquedad en sus corazones, porque tienen años en tus caminos, pero nunca en tus brazos. Padre, ten paciencia, ten misericordia. Extiende tu brazo de misericordia para que puedan ellos, Señor, alcanzar tu gracia, Señor. Aquellos que tienen un corazón duro, como los fariseos que no entendían, oh Señor, hazles entender que no hay otra vida si no es contigo, Padre. Ayúdanos a ser servidores para ti y rendir nuestros derechos, Señor.